Bueno, gusto saludarles en esta mañana. Vamos a continuar, hermanos, estudiando el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis. La verdad que hay mucho que decir en cuanto a este capítulo. Hemos dado ya un par de temas al respecto y veamos que ahora aparece en el escenario una bestia más. Vamos a recapitular tantito. La primera bestia recibe el poder ¿de quién? ¿De quién recibe el poder? ¿De Dios? No. De Satanás, del dragón. ¿Se acuerdan? Después de esta bestia, que opera por ¿cuánto tiempo? Tiempo y la mitad de un tiempo. Es decir, 3 años y medio, pero 3 años y medio en tiempo profético son 1260 días, y en este caso años. Decíamos anteriormente que teníamos que buscar un poder político religioso que persiguiera a los santos del Altísimo, que los matara, los lastimara, los maltratara, los ahorcara, los colgara. No ha habido un poder político religioso tan, pero tan poderoso, ni aun los musulmanes. No. No ha habido otro. Más que el poder que se inició en el año 538, derrocando a 3 reyes e imponiéndose y levantándose a tal grado que todo el mundo se ha asombrado. ¿Quién será ese poder político religioso? Tiene que ser Roma. No hay otra. No hay otro poder. Por mucho que muchos traten de aplicar esta profecía, decíamos en la vez anterior, a un hombre llamado Antíoco Epífanes. Por mucho que traten de buscar, incluso el otro día estaba mirando, que algunos dicen que el anticristo es el príncipe Williams. Y hay cada aberración, en verdad. Yo les comentaba que algunos dicen, no. Esa bestia que se está levantando, y ahorita vamos a hablar de la otra bestia, dice, la otra bestia que se levanta es México. ¿Sí? Yo sé que muchos actúan como bestias. Se matan, solamente las bestias se matan unos a otros y se muerden, la lucha del más fuerte. Y yo sé que eso pasa en mi México lindo y herido. Pero ese no es. De eso no está hablando la Biblia. Porque México no es una superpotencia mundial. Ahora, hablando de esta bestia, la bestia primera, dice que por 1260 años estuvo gobernando. Y la mayoría de los historiadores concuerdan de que el inicio de esta bestia fue en el año 538 hasta el año 1798. Fecha exactita, ¿sí? Esa fecha bien exactita, cuando el Papa Pío XII es tomado prisionero por Napoleón Bonaparte. ¿Qué había pasado durante esos 1260 años? Mucho. Había pasado mucho. Lo hemos estudiado en el capítulo 7 de Daniel. Hubo persecuciones, matanzas. Incluso, en el nombre de Dios se decía que destruían a aquellos que eran contrarios a la fe, porque eran un peligro para la causa de Dios. Jesús ya lo había profetizado, él mismo dijo, dice, y echarán a la cárcel a ustedes y van a incluso a matarlos y decir que por mí lo están haciendo.
en el nombre de Dios, escuchen esto, en el nombre de Dios, más de 60 millones de personas murieron. ¿Se imaginan ustedes? Cada año, ¿cuánta gente moría durante 1260 años cada año? ¿Cuántas matazones habían? ¿Cuánta gente no moría? Oh, hermano, hermana. Quiere decir eso, entonces, que este poder dominó con fuerza. Pero dice que este poder recibió su herida de muerte en el año 1798. Punto. Termina el poder, pero no termina, no muere completamente. Porque dice aquí en el capítulo 13, verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasó? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice luego el capítulo, ahí mismo en el 13, verso 11. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Después de que cae esta bestia, dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Comentábamos la vez pasada, ¿de dónde salió la primera bestia? Del mar. ¿Sí? Y mar significa gente, multitudes, pueblos, naciones. Y esta nace de la tierra. Nace de un lugar. Si el mar significa multitudes, ¿la tierra qué significará entonces? Donde no hay mucha gente. Donde no hay gente. Donde no está habitada completamente. Y dice aquí que surge de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Qué interesante este animal. Es un animal que nace de una manera insospechada. No tiene nada, o sea, nadie le tiene cuidado a ese animal, a esa bestia. Nace. Fíjense, y preguntábamos, ¿qué poder o qué nación? Porque si hablamos de una bestia es una nación, un poder, un reino, un imperio. Las otras eran bestias y eran imperios. Si esta es otra bestia, tiene que ser un imperio. Dice que tiene 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Ahora, si es una bestia que tiene cuernitos como un cordero, ¿qué tan grande? El cordero se le llama todavía al borrego pequeño, ¿cierto? Que es inofensivo, que es tranquilito, mansito. Yo no sé si a ti te ha pasado, yo recuerdo en una ocasión que un vecino allá en la casa él vendía vegetales, vendía también pescado, andaba en su camioneta en toda la colonia. Y un día compró un caimancito, ¿sí? Como cocodrilo, chiquitito, ¿no? Y lo llevó. Y llamó a todos los niños. Y todos se acercaron a ver, jamás en su vida habían visto un animalito de esos. Y pensaban que era una mascotita. Imagínate tú, estábamos acostumbrados a ver muchas lagartijas e iguanas, porque es lo que más hay en mi tierra. Y de repente ver el animalito así más o menos, animalito, ¿verdad? Ya estaba de ese tamaño. Y me acuerdo que los niños querían agarrarlo y el vecino dijo, no se les ocurra agarrarlo, porque te puede mochar la mano. Y nadie creía eso de los niños, porque nunca lo habían visto actuar al animalito. Y ya ven que se quedan así, con la boca abierta, pescando moscas, ¿verdad? Y pueden estar horas así con la boca abierta. Y así estaba el animalito. Y de repente llega mi perro. ¿Saben cómo son los perros? Llegó mi perro Dingo.
Y comenzó a olfatear, vio esa cosa allá tirada en el suelo. Y comenzó a olerlo. Y el animal estaba así, con la boca abierta. Y cuando se acerca a la altura de la boca, ¿qué creen que pasó, niños? El perro se comió al... No es cierto. Agarró el animal, pegó tremenda... Nada más se escuchó esto. Por suerte que a mi perro le habíamos enseñado, ¿verdad? A ser ágil. Y le alcanzó a rozar nada más la nariz. Ese animal que parecía inofensivo y que no tragaba ni una mosca, era un animal peligroso. Esta bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia, es un animal que se ve inofensivo. Parece corderito. Preguntábamos, ¿a quién se aplica el parecido a un cordero en la Biblia? A Jesús. E incluso en el sacrificio diario se usaba siempre cordero. Por lo tanto, esta nación que se está levantando tiene que ser una nación que tiene principios cristianos, pero que eventualmente o en algún tiempo dado va a hablar como dragón. Es poderosa esta nación. Ahora, pregunto yo, ¿qué nación se levantó después de que cayó la primera bestia? ¿Qué nación? Estamos hablando del año 1798. O sea que esta nación tiene que nacer justo cuando está cayendo una, se levanta la otra. ¿Qué nación sería? Tiene que ser una nación que llegó a ser poderosa. No fue México, ¿sí? No fue Puerto Rico. Tiene que ser una nación que dice que tiene dos cuernos. Tiene que tener principios cristianos y a la vez su poder legislativo tiene que ser bastante fuerte. Y esas leyes tienen que ser leyes bastante justas. Y yo le pregunto a los que están aquí, a la mayoría de los que estamos aquí somos inmigrantes. ¿Por qué hemos venido a este país? Porque este país ofrece bastantes garantías todavía. ¿Sí? Fíjense que no hay otro país que se haya levantado en el mundo que tenga tanto poder y que incluso comience a hablar como dragón, como los Estados Unidos de América. Les cuento la historia. Este poder es un poder que se levanta de una manera bien cristiana. Y aquellos que son de este país y que saben la historia, incluso los niños, yo he ayudado a mis niños a hacer las tareas. Y hemos estudiado un poco acerca de cómo se levantó esta nación. ¿Cómo se levantó esta nación? ¿Se acuerdan aquellos que les gusta comer pavo en Thanksgiving? La mayoría come el pavo y dice, ay, porque ya llegó el día del pavo. No es el día del pavo, es el día de acción de gracias, ¿verdad? ¿Por qué surgió el día de acción de gracias? Bueno, fíjense. Llegaron, la gente que venía de Europa venía huyendo. ¿Por qué venían huyendo? ¿Por qué? Porque querían libertad religiosa. ¿Sí? Por un lado, la Iglesia Católica perseguía a los cristianos, se iban a refugiar en Inglaterra. El rey de repente no quiso ser gobernado por el Papa y él se pone la corona, él mismo dice, yo soy aquí, y no era mexicano, pero él dijo, yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Y este rey se quería divorciar de su esposa y como el Papa no lo dejó, dice, si no me divorcias, pues de todo modo yo me divorcio. Y es más, yo voy a hacer mi propia iglesia. Y así es como comienza la iglesia anglicana. Pero esa iglesia comenzó también a perseguir a cristianos. Por un lado, los perseguía la iglesia católica, por otro lado, la iglesia anglicana. Y se buscaban la manera de dónde adorar a Dios libremente. Y se fueron, dice aquí,
Vemos que la Biblia dice que la tierra ayudó a la mujer. Muchos cristianos llegan a este país y se establecen. Comenzaron a crecer, pero lo curioso es esto, que uno no aprende. Esta nación comenzó a crecer y comenzó también a establecer leyes. Ellos querían libertad de religión, pero hay de aquel que no siga la religión que traemos nosotros. Caemos en lo mismo. Estamos hablando del año 1620, más o menos, cuando llegaron los primeros colonos a este país. Luego, comienzan a establecer leyes. Llegamos ahora, escuchen esto, llegamos al año 1796. ¿Qué pasa en el año 1796? Aquellos que saben de historia. Nace una nación, Estados Unidos de América. Ya habían pasado prácticamente cerca de 200 años desde que habían llegado y nace ahora como una nación, se independiza esta nación. Y al independizarse esta nación, una de las primeras, más bien la primera ley que existe en este país, ¿cuál es? La primera enmienda. Libertad. Escuchen lo que vamos a decir. Los padres fundadores de esta nación, así se les llama Benjamin Franklin, Washington, Jefferson, etcétera. Todos esos hombres no desconocían la historia. Ellos sabían por qué habían venido de Europa. E incluso ellos sabían que años atrás, en este mismo país, los primeros colonizadores trataron de imponer una religión a la fuerza. Como la mayoría guardaba el domingo, porque venían de iglesias que guardaban el domingo, a aquel que no iba a la iglesia, había leyes, hermanos. Decían, si no vienen a la iglesia, se le va a dar una advertencia, que se ponga trucha. Si no vienen 2 veces, ahí sí vamos a actuar. Si no vienen 3 veces, le vamos a volar la cabeza. Aquel que no iba a la iglesia lo mataban, hermano. Conociendo ese trasfondo, los fundadores, los que hicieron las leyes, dijeron, no vamos a permitir eso. Vamos a hacer leyes justas. Y en esto se ampara esta nación, en leyes justas. Mencionábamos en el tema anterior, que son los 2 reinos que el Señor Jesús reconocía. ¿Cuál era? Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una nación que permitiera libertad religiosa y a la vez que tuviera leyes bien justas. Pero hermanos, esta nación tiene en algún momento que hablar como dragón. Les pregunto, ¿qué otra nación en el mundo tiene la capacidad de meter la nariz en todo el mundo? Hay 2. ¿Cuál es la primera? ¿Ah? No, la primera ¿cuál es? Roma. Vengo en nombre de la paz y viene el ministro de Roma y quiere poner orden en todo el mundo. Pues dice aquí que esta segunda bestia se parece a la primera, le está haciendo imagen a la primera. ¿Qué quiere decir imagen, hermano? Es como esta mañana tú te levantaste, fuiste al baño, te viste en el espejo y dices, eso que viste tú en el espejo es la imagen de ti. Yo recuerdo allá en el colegio, había un muchacho al que le decían el 33. Y así entre juegos, ¿no? ¿Y por qué le dicen el 33? Porque es medio bestia, decían. Porque ya ven que el bestia dicen que es el número 66. Y decían, este es medio bestia. Fíjense que
lo que tú ves en el espejo es tu imagen. Pues lo que vamos a ver ahora en esta bestia es la imagen de esa bestia. La manera como actuaba esta bestia es lo mismo que esta bestia va a hacer. Comenzar a atacar, a lastimar. Y esas leyes, hermanos, que son tan, pero tan justas, en algún momento esas mismas leyes tienen que dañar a la misma persona. Las garantías individuales serán pisoteadas. Yo no sé si ustedes están familiarizados con la palabra nuevo orden mundial. ¿Sí? Este nuevo orden mundial propone que haya una sola moneda, propone incluso hay una propuesta que está lanzando el Papa, que él quisiera que existiera algo así como las Naciones Unidas, pero que fuera en el nivel religioso. Y lo curioso es que la mayoría de las iglesias protestantes aplauden esto. ¿Por qué lo aplauden? Porque dicen, en el nombre del amor de Dios tenemos que unirnos como iglesias y establecer un día de adoración. Y ahora que vino el Papa Francisco, de una manera bien bonita, linda y disfrazada, le dice a la gente, hay que acercarnos como familias. Necesitamos un día familiar. Tenemos que volver a los inicios. Tenemos que ir a la iglesia. ¿Suena bonito eso? Sí. Claro. Yo como pastor, ¿qué no quisiera decir eso? A todo mundo, vayan a la iglesia. Lo curioso es que a la gente se le está diciendo que vaya a la iglesia en el día que la mayoría de las iglesias guardan, que es el domingo. Lo interesante también es que la mayoría de las iglesias protestantes hoy, escuchen esto que voy a mencionar, están trabajando en asuntos que tienen que ver con la moral en este país. Este mismo país que utiliza la libertad, esa misma libertad, ahora es la que está trayendo problemas. Les voy a decir por qué. Porque si es un país que permite libre religión, libertad de religión, debe de permitir también que las iglesias satánicas tengan la libertad de quitar, como por ejemplo aquí en ¿dónde fue? ¿En Oklahoma City o en Tulsa? Donde están quitando los 10 mandamientos. Los están quitando del Capitolio, porque de lo contrario, la iglesia satánica iba a poner también su imagen de Satanás ahí, porque si hay libertad de religión, aquí me están poniendo religión, ahora yo también pongo mi monumento de mi religión. Y finalmente están diciendo, vamos a quitar eso entonces. Y no tan solo eso. Fíjense, este país está permitiendo matrimonios del mismo sexo. Las mismas leyes están cambiando. Debido a la moral que hay en este país, las iglesias tienen que protestar, tienen que unirse y decir, nosotros queremos que haya un control más exacto ahí con los legisladores. Y van a hacer presión a los legisladores para que esas leyes no pasen. ¿Y qué va a pasar ahí? Esas leyes, los políticos, viéndose presionados, y a quien no le gusta ser popular,
tristemente los políticos hacen a un lado la moral, hacen a un lado los principios y prefieren más la popularidad a perder sus puestos y su dinero. Y entonces dirán, bueno, lo que digan las iglesias vamos a tener que hacerlo. Y las iglesias van a ir empujando a decir, este mundo está como está porque no vamos a la iglesia en domingo. Y como hay presión de parte del Vaticano, hay presión de parte de las iglesias protestantes, y hay un día en común para adorar, es entonces cuando se comenzarán a hacer leyes que van a comenzar a dañar los principios o los ideales que uno tenga de una manera individual. Y hay de aquellos que no se acaten a eso. Y comenta el Espíritu de Profecía, dice que cuando se unan las iglesias con el Estado, se habrá formado la imagen de la bestia. Y quiero decirles que no estamos muy lejos de eso. Ustedes fueron testigos en las semanas pasadas, todo el alboroto que hubo. Y a mí me sorprendió bastante, en verdad, ¿sí?, que de todas las religiones, de todos los círculos, la gente está encantadísima con Francisco. Ya no don Francisco, sino que con el otro Francisco, ¿verdad? La gente está encantada. ¿Sí? Y cualquier cosa que diga, la gente comienza a seguir. Este país está siguiendo los dictados de Roma. Yo comentaba la semana pasada el asunto de, dijo Francisco, hay que arreglar las cosas con Cuba. ¿Y qué hizo Obama? Las arreglamos. ¿Sí? Ya hay embajadores en Cuba, ya hay una embajada en Cuba, una embajada americana en Cuba. Cosa que se había cerrado hace 50 años. Se volvió a abrir. El mundo está cambiando, hermanos. El mundo está cambiando. Y por lo tanto, dice aquí, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Es decir, que esta segunda bestia no está en contradicción con la primera bestia. Nunca se han peleado, porque la segunda bestia no subió derrocando a la primera bestia, al contrario. Esta está ayudando a la bestia que recibió la herida de muerte, la está ayudando a que su herida sane. ¿Y de qué manera? Apoyándola de una manera política y militar. Y posteriormente aquello que no se haga por las buenas, se va a hacer por las malas. Aquel que no se acate a los dictados de las leyes y a seguir lo que esta bestia dicta, pobre de aquel, porque va a recibir espada. Te pregunto, querido amigo, querido hermano, hermana, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? En verdad los días que vienen no son fáciles, especialmente para aquellos del pueblo de Dios que quieren guardar los mandamientos tal como están en la Escritura. La vida no va a ser fácil. Ahora, noten ustedes que dice que esta bestia hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo. Hermanos, realmente, hay un espíritu pentecostal. No es mala esta palabra, la palabra pentecostal no es mala. Cuando digo un espíritu pentecostal, estoy refiriéndome al espíritu que hubo en los tiempos, el inicio de la iglesia apostólica. Pero hay un espíritu pentecostal
no fidedigno. Es decir, que mismo Satanás está metiéndole en la gente, en la mayoría de las iglesias protestantes, un espíritu donde la gente tiene que ver milagros. Y vaya que estamos viviendo en una época donde la gente está tan acostumbrada a ver películas de Hollywood que quiere ver lo extraordinario. Si no es extraordinario, no es de Dios. Y tú vas a ver que si tú vas a una iglesia donde todo el mundo está tranquilito, cantando decentemente, dicen, ahí no está el Espíritu de Dios. Nosotros queremos que haya brinco y que la gente se revuelque, porque ahí está el Espíritu de Dios. Donde hay señales, y la gente está acostumbrada a ver señales. Si no hay señales, no es de Dios. Pues bien, quiero decirles que la misma Biblia dice que cuando Cristo venga, Él en verdad va a desechar a muchos, porque muchos dirán, Señor, en tu nombre yo eché demonios, Señor, en tu nombre resucité muertos. ¿Qué va a decir Cristo? Apartaos de mí, obradores de maldad, porque nunca os conocí. Señor, yo hice milagros, nunca te conocí. Fíjense que qué interesante, que cuando el Señor Jesús dice, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Esa palabra, obradores de maldad, está diciendo, el original dice, gente que no guardaba la ley. Esa es la palabra. Gente que no guarda la ley. Si es gente que no guarda la ley, ¿qué quiere decir? Gente que obra mal. Entonces, quiere decir que el Señor en verdad sabe quiénes son de Él. Y aquellos que dicen que son siervos de Él, pero no están haciendo su voluntad, en algún momento esa gente va a creer que porque hay milagros, y vaya que en la mayoría de las iglesias hoy están siguiendo a líderes que hacen milagros, algunos muy falsos, algunos bien entrenaditos, bien practicaditos, pero algunos son milagros reales. ¿Sí? Son milagros reales. Y este es el protestantismo apóstata, hermanos. Ese protestantismo que no está siguiendo a lo que Dios manda. Yo les comentaba el otro día que si hoy estuviera Martín Lutero, si estuviera Zwinglio, si estuviera Calvino, si estuviera Jerónimo, y vieran a sus iglesias cómo van en pos de la primera bestia, estos hombres se morirían en verdad. ¿Por qué se morirían? Porque dirían, de nada sirvió mi sacrificio. Quisimos salir de ese sistema religioso político y mi iglesia hoy se va tras ese sistema político religioso nuevamente. Las iglesias protestantes están siguiendo o están haciendo la imagen de la primera bestia. Yo sé que este video va a estar en internet. Queridos amigos que escuchan este video en internet, que lo ven, pónganse a analizar en verdad. Pónganse a analizar si la iglesia, la que está siguiendo, está de acuerdo a lo que dice Dios. Si está siguiendo los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, porque fíjate, que da la casualidad de que al final del tiempo, los que van a ser perseguidos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y si no estás guardando o no estás acostumbrado a guardar los mandamientos tal como están en la Escritura, quiere decir que el sistema religioso en el que estás metido está en contra del Señor. Posiblemente lo que estoy diciendo en este momento a muchos les va a chocar. Y dirán, no, pues quiere decir que tú estás en la verdad. Simplemente les presento lo que dice la Escritura. Aquella persona que no se acerca a Dios, porque Cristo mismo dijo, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Esa es la prueba de lealtad del pueblo de Dios.
Muy pronto, queridos amigos, se levantarán leyes que van a cortar las garantías individuales. Miren, les pongo un ejemplo. Este país está teniendo una lucha contra el terrorismo. Y todo aquel que tiene cara de terrorista, lo están mirando. ¿Sí? Tú te vas a dar cuenta que cuando agarran un terrorista aquí en este país, dicen, ya lo traíamos en la mira por tantos años. ¿Sí? Así que aquellos que tengan cara de terrorista, cuídense. ¿Por qué? Hay sospechas de medio mundo. ¿Sí? Hay sospechas de todo mundo. Y la mayoría los conectan con ¿qué religión? Musulmana. Y dicen, esta religión es extremista. Por lo tanto, toda religión extremista hay que estarle mirando. Va a llegar el momento en que van a estar mirando a todos aquellos que no siguen lo que la mayoría sigue. Porque son religiones extremistas. Y no lo dudes tú que pronto vayan con aquellos que tienen una dieta bastante diferente a la de la mayoría de los cristianos. Por lo general se espera y se sugiere que sea vegetariana, que digan que guardan los mandamientos de Dios e inclusive guarden el sábado de Dios tal como está en la Biblia. Por lo tanto, todos aquellos que tengan ese sello, por decirlo así, van a ser perseguidos porque no están siguiendo lo que la mayoría hace. Y hay una cláusula en las leyes de este país, que ese respeto que tienen para cualquier credo religioso puede ser violado si está en peligro la seguridad nacional. Por lo tanto, si los legisladores y los protestantes ven que hay algo que está en contra de la seguridad nacional, no les va a importar pisotear a aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esto es serio. Las mismas leyes que fueron utilizadas para algo bueno. Aquel corderito va a comenzar a hablar como dragón. Esas leyes que fueron para algo bueno, en algún momento se pueden voltear para dañar las garantías individuales. Por eso, querido hermano, querido amigo, te digo en esta mañana, ¿de qué lado estás? ¿Te estás preparando para lo que vendrá? Ahora, quiero decirte que esto no tan solo va a ser en Estados Unidos. Esto va a ser algo que va a ser mundial. ¿Sí? Porque dice, y versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Este es un movimiento mundial, no es un movimiento local. Y el poder que va a ejercer esta segunda bestia va a ser mundial. Y la persecución muy pronto vendrá. Quiere el Señor que tú y yo podamos tomar una decisión de servir al Señor fielmente y de prepararnos, de estar listos, estudiar a fondo. Porque dentro de todo este sistema político, la religión está en juego. Las creencias fundamentales están... Hay creencias que son la piedra de toque. Una de ellas es los mandamientos de Dios. Otra de ellas es la existencia del infierno. ¿Sí? Son doctrinas que están bien metidas aquí, que tú y yo tenemos que analizar. Dentro del protestantismo, hoy existen, ¿verdad?, una marcada idea en cuanto al infierno. Y dentro de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tal como están en la Biblia, hay otra idea. La pregunta es, ¿de qué lado estaremos? Esto va a ser una de las piedras de toque y el enemigo de ahí se va a agarrar. Queridos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga y que nosotros decidamos en verdad prepararnos, porque el día que
La persecución viene, ¿sí? Los momentos difíciles para la historia de este mundo se están dando. Y muy pronto tú y yo los vamos a ver. Ya los comenzamos a ver. Ya el dragón comenzó a rugir. Ya el dragón comenzó a hablar. Vamos a cantar el último himno. Vamos a ponernos de pie para cantar. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y di, mi alma te doy. A los cansados invita a Jesús, Él ve su afán, siente el dolor, tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. Siempre aguardándote mira Jesús, tanto esperar con tanto amor, velo cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile, mi alma te doy. Vamos a concluir, vamos a orar. Amado Padre, que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras lo que ha de venir muy pronto. Permite, amado Señor, que nosotros podamos estar preparados, porque los días que vienen son difíciles. Permite desde hoy hacer provisión, sobre todo, Señor, consagrarnos a ti, que esa sea nuestra provisión, el poder estar listos para esos momentos difíciles, para aquellos que quieren hacer tu voluntad. Bendice a tu iglesia en todo el mundo. Bendice a la gente que está en diferentes denominaciones, Señor, que te aman realmente y que son sinceros. Permite, Señor, que podamos nosotros ser ese elemento que pueda ayudar a ellos para decirles que salgan de Babilonia. Pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en esta hora, que nos guardes de todo mal y que nunca nos apartes de tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén.